La autonomía económica es mucho más que tener ingresos, es tener el poder de decidir sobre nuestros recursos, oportunidades, tiempo, productividad y proyectos sin depender de terceros. En esta conversación exploramos junto a María Albel Barrios qué significa realmente ser económicamente autónomo, cuáles son los desafíos que enfrentamos en Venezuela y cómo la situación del país afecta en el desarrollo de esta autonomía a las mujeres. Adelante. Y para esta conversación nos acompaña María Albel Barrio. Ella es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Estudios Políticos y de Gobierno de la UNIMED, y recientemente se ha enfocado en el estudio, trabajo y análisis de la perspectiva de género en el abordaje de las políticas públicas, la violencia contra las mujeres en política y las intersecciones entre poder, liderazgo y feminismo. Además, es fundadora de WOMO, una plataforma orientada a la promoción del liderazgo de las mujeres. Bienvenida, María Albel. Gracias, Jennifer, y gracias a todo el equipo de ABESA por esta iniciativa, por este espacio y porque nos permite encontrarnos en la expresión de nuestra voz y nuestro testimonio, que ya de por sí de ser venezolanos es bastante potente, ¿no? Sí, estamos súper felices de que nos pudieras acompañar hoy. Sabemos que la agenda está apretada, que estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero siempre es importante sacar el espacio, como decías antes de iniciar la grabación, de que ponemos primero el feminismo, primero los temas de las mujeres, primero somos feministas y luego somos otra cosa. Y bueno, para no perder tiempo, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué es la autonomía económica? Bueno, primero también antes de autonomía económica, hablar de la importancia de esto, ¿no? Y de dónde vienen las autonomías. Las autonomías vienen realmente de reconocer ese poder que tenemos y que estamos trabajando y luchando las mujeres desde memoria histórica y lucha feminista 2 siglos atrás, y cuidado, y si no antes. Sí. Es muy difícil para mí, Jennifer, empezar todas estas palabras sin reconocer a todas las profesoras que han pasado por WOMO, Construyendo en Femenino, como un espacio formativo para potenciar y para formar liderazgo con perspectiva de género. Y aquí menciono con mucho cariño a mi profesora Iris Martín, que ha sido además quien da la apertura al programa de formación y quien precisamente aborda ese tema de la autonomía económica, de algo que no necesariamente abunda en nuestro espacio, que es la data. Okay. Porque la data también nos permite saber qué tan discriminadas estamos y qué en tan condición de desigualdad estamos. Entonces, ¿qué es la autonomía económica para mí? Es la gestión de recursos de las mujeres en función de su productividad y de su prosperidad. La autonomía económica para mí se puede traducir en palabras claves como tiempo, ¿sí? Tiempo ocioso, productividad, dinero, capacidades, acceso, oportunidades, empleo, remuneración. Pero cuando entramos en la realidad de las mujeres, esta autonomía económica no es tal. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la gran mayoría de todas las mujeres, o sea, ahí tiene un gran aporte a lo que es la productividad de empleos no remunerados, como son las tareas de cuidado, y de ahí que venga en boga toda esta teoría de la economía de los cuidados o de servicios que son muy mal remunerados. Entonces, para cerrar la idea, la autonomía económica es el ejercicio del poder que tú tienes al ser productiva, pero en el uso pleno de recursos que deben estar a tu disposición o que bien tú puedas usar sin discriminación alguna para esa productividad. Por ejemplo, si un recurso para nosotras es el tiempo que está a nuestra disposición, mal haríamos si lo tenemos que invertir en tareas no remuneradas, porque entonces ahí se acaba la productividad. De pronto hay un aporte muy importante para el Estado, para la familia, para la sociedad, pero a nuestros términos y en nuestro balance de cierre de mes no es productivo. Y ahí es donde hablamos de autonomía. Autonomía es cuando tú tienes el poder sobre esos medios, no solamente en la gestión, sino en el uso y en el goce de los mismos. Exactamente. Bueno, ahorita que tocas el tema de los cuidados, estaba como leyendo hace un momento, y la cantidad de dinero que se ahorran los gobiernos con el trabajo que hacemos gratis en la casa es una suma, son billones. O sea, es como un número así que no se puede ni pronunciar de la cantidad de dinero. Que claro, las tareas no remuneradas, que son las tareas de cuidado, que vienen todas siempre desde el amor. Nosotras cocinamos porque amamos a la familia, cuidamos a los niños, porque ese es nuestro rol y nuestra inspiración en el mundo. Entonces, claro, eso nos aleja
de la posibilidad de tener mejores empleos, de tener acceso a educación de calidad y un largo etcétera de situaciones que, claro, vamos a priorizar siempre la casa, porque bueno, los roles de género son historias que a veces hay que redundar en esto, porque parece que no queda tan claro que mientras nos estamos encargando de la casa, de los hijos, de mamá, de papá o de personas que están con alguna condición de salud, estamos perdiendo tiempo de productividad, que es lo que estabas comentando. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿cuál es la situación para asentarlo en nuestro país? ¿Cuál es la situación actual de participación de las mujeres en el mercado laboral? Bueno, primero que es muy precaria, Jennifer, y tú ahorita en lo que decías mencionabas dos cosas. Y una tiene que ver con el tema de las normas sociales de género, es decir, lo que la gente, la sociedad y la cultura espera que nosotras seamos y hagamos. Y otra, no menos importante, el valor que nosotras le terminamos importando a eso sin significar el impacto que pueda generar. Es decir, muchas mujeres desde sus hogares cumplen con el rol claramente de sostener su hogar. Sí. Pero si sostener el hogar implica que tu inversión de tareas, de cuidado, de mantenimiento, de proveer, etcétera, terminan impactando en tu bienestar físico, mental, espiritual, económico, etcétera, al final no es trabajo, es como esclavitud. Sí. ¿No? Entonces, cuando hablamos de la situación del caso venezolano, bueno, hay otro elemento no menos importante y también lo mencionabas, las cifras. No las hay. No las hay. Precisamente en los últimos días en WOM hemos estado desarrollando el programa de fortalecimiento de capacidades para la autonomía económica. Y esta profesora que citaba al principio mencionaba que en el año 2017 el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, la contribución de las mujeres para el Producto Interno Bruto per cápita de toda la población era del 30%. ¿Y eso a qué se debe? No significa que las mujeres no estén laboralmente activas, económicamente activas, como es el término bien dicho, sino que están en actividades no remuneradas o en las actividades remuneradas que tienen que ver con el área de servicios, gastronomía, cuidados remunerados, que son empleos muy mal pagados en el contexto venezolano y latinoamericano. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos tener una fuerza laboral femenina muy top, muy a la vanguardia, muy del cliché popular que dice que la mujer venezolana es guerrera y es trabajadora, pero me atrevo a citar un post de Maldimar el otro día que mencionaba, bueno, que el tema del neoliberalismo versus el feminismo tiene una trampa, y es la trampa de un empoderamiento que sí implica que tú puedes hacer todo, al final no es que tienes poder, es que lo que estás es esclavizada, porque esa cantidad de trabajo que hoy tienen las mujeres, ergo, 3 trabajos, ¿no? El de la mañana, el del mediodía y el remoto, y capaz estás vendiendo desde casa y haciendo delivery, no necesariamente implica productividad, porque además crecimiento económico no es igual a bienestar. Y no lo es porque mientras las mujeres estén en estas condiciones de desigualdad, mientras las mujeres no estén en la media de quienes ocupan cargos de poder en el sector económico, y mientras nuestra gran fuerza productiva esté concentrada en estos sectores que tienen que ver, como te decía, servicios, gastronomía, estética y cuidado, lamentablemente no vamos a ver una cifra distinta. Además, cifras que vienen del esfuerzo de investigación, de la academia y el largo etcétera, porque es que no están disponibles, porque yo creo que si lo estuvieran ya estaríamos las feministas, no, en la movilización y en la concienciación de tantas mujeres que sabemos que pueden dar mucho más de lo que están dando, y además desde la conciencia de un futuro mejor sin culpa. Porque yo también creo, Jennifer, y discúlpame que capaz entonces ya pusiste, o sea, aprendiste el botón y me voy de largo, yo también creo que la culpa nos condiciona mucho a tener un futuro mejor. Porque entonces si tú sientes culpa de que no estás dedicando el tiempo debido en el hogar, a la familia, a la abuelita, a los niños y al esposo, entonces eres una mala mamá. No, es que tú no eres una mala mamá. Es que puedes ser más productiva si entendemos la importancia del recurso tiempo. Por ejemplo, las mujeres jamás tienen entre su debate el tiempo de ocio. No. Irte a hacer las uñas es escaparte de tu jornada laboral. Sí. Quedarte 1 hora más en la cama es el pecado en el hogar, y eso no lo pudimos seguir
haciendo norma, no ley, norma en la sociedad venezolana. Sí. Cuando tenemos mujeres que desde el año 2014, y aquí vamos a ir con otras cifras, se ha registrado que tienen una merma en su capacidad de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque en el 2014 vino una crisis dura de desabastecimiento. Ujú. Y después, cuando empezamos a ver el abastecimiento en anaqueles, en supermercados, con los bodegones y el etcétera que se inserte aquí, entonces las personas no tenían poder adquisitivo para pagarlo. ¿Qué pasó en Venezuela? Que las mujeres tuvieron un repunte en la participación del mercado laboral. ¿Por qué? Porque aquí todas empezamos con la famosa palabra que tiene uso y abuso en los últimos días de resolver. Ay, terrible. Yo vendo torta, yo doy tareas dirigidas, si hablo un poquito de inglés voy y doy El clases. emprendimiento. Soy abogada y bueno, trabajo para la administración pública, déjame litigar por fuera. Bueno, soy buena en esto, déjame llevar una red social, voy a hacer community, voy a hacer freelance. Y cuando vienes a ver, si hoy tuviésemos realmente un espacio donde conseguir esa data, nos diéramos cuenta que la gran mayoría de las mujeres venezolanas dentro y fuera de la capital tiene más de 3 trabajos. Sí. Y que además son trabajos, sí, son trabajos, no son empleos. Porque no hay beneficio, no hay seguridad social, no hay bonificación a final de año. O sea, además es trabajar por la semana de trabajo. O Acabas de dar mes. en el punto, Sí. Jennifer, y perdóname que te interrumpa porque no quiero que se me vaya. Mira, hay un estudio en América Latina y también lo vimos en WOMO, gracias a la profesora Iris Martín, que habla de que el 93% de los trabajos que tienen que ver, los trabajos remunerados que tienen que ver con el cuidado y con el servicio, están ocupados por mujeres. Ujú. Bueno, al menos un 20% de estos trabajos no tienen ni acceso a la pensión, ni a No, seguro, no. ni nada. Y te estoy hablando de América Latina. No vamos a entrar en el caso venezolano porque no tengo unas cifras como contrastar. No hay Pero manera. me atrevo a decir, y asumo esto con responsabilidad, que el resultado no es mejor. ¿Y por qué no es mejor? Porque además aquí hay que ver muchas cosas. O sea, aquí hay que ver, uno, cómo es el poder adquisitivo de todas las personas en el país. Y dos, Ujú. cómo esto impacta en las mujeres, que además de tener 3 trabajos para la productividad, tienen otros que no son remunerados. Exactamente. Porque cuando ves que las mujeres no tienen tiempo de ocio, ¿no? Sino que viene siendo como un reloj que va corrido y que de horas de sueño llega, si acaso, Sí. a las 4 horas. Y que el tiempo de ocio se casa siempre con, no, bueno, en la hora de la novela, o la hora de la serie, o el momentico de las uñas. Claro. Porque no se entiende como el descanso como una opción. Sí, es que no es un ocio No productivo, existe el porque descanso. creemos que el ocio es vagancia. Ah, sí. Pero es que el ocio es el momento que tú tienes de desconectar del ruido para luego volver con más energía productiva, Exactamente. pero que se agota en el cuidado, en la atención del dolor, de la enfermedad, del llanto. Bueno, como yo creo que una de las formas por las que en Venezuela se logró surfear tanto esta crisis de la pandemia es que todas las mujeres aquí se abocaron a producir, a cuidar, a sobrevivir al COVID y encima a contar la historia. Sí. A contar la No, y historia. además en esa misma dinámica del COVID, la mamá era la maestra, la mamá es lo que estás diciendo, era la enfermera, la mamá hacía los pequeños, porque recuerdo claramente que la pandemia, el emprendimiento de pequeño iba a acabar con este país. Pero era la manera que había para subsistir y para llevar alimento a la casa, porque si no, entonces, o cubrir los medicamentos de las personas. Claro, que entonces estaban... si tú me preguntas a mí, Jennifer, ahorita, ¿cómo pudiésemos medir la autonomía económica de las mujeres en Venezuela? No tenemos cómo. No hay manera. No tenemos cómo, porque yo no te puedo hablar a ti por un nivel de empoderamiento de las mujeres en Venezuela Sí, que el tan cerca estamos de la empoderamiento también está autonomía. como entre comillas ese empoderamiento. Claro, porque es que no es un empoderamiento No. tal. ¿Qué es el empoderamiento? Es que tú tienes poder Ujú. sobre tus recursos. ¿De dónde viene esta palabra? Precisamente de la lucha por las autonomías, la autonomía de nuestros cuerpos, la autonomía de política, la decisión de lo público Ajá. y la autonomía económica sobre tus recursos productivos. Exactamente. Entonces, sin autonomía económica no hay empoderamiento, no es al revés. No es al revés, porque aunque tú tengas las capacidades, tienes que tener un goce demostrado de estas capacidades para poderlas llevar al terreno productivo y decir, mira, yo sí soy una bichota. Sí. ¿Sí? O sea, sí hay girl power aquí, pero no es el caso venezolano porque entendemos la sobrecarga de labores de cuidado y además de tareas no remuneradas. Y te lo voy a poner así, en el terreno de lo público. ¿Cuántas mujeres lideresas comunitarias no están a cargo de
que lleguen los servicios, las bolsas de comida, el agua, la bombona de gas, las mujeres no cobran por Nada, eso. lo hacen Y hay que absolutamente decirlo gratis. y que la vergüenza cambie de bando. Cuando estas mujeres no cobran por eso, lamentablemente están invirtiendo su tiempo en un tema productivo, no remunerado, que quién se los agradece uno y quién se los paga, nadie. Entonces, lamentablemente hay una historia de frustración, hay una historia además que está reposando sobre sus hombros labores de Estado, labores políticas, labores de partido, y que además tienen que dar la cara como si fueran las tres cosas. Entonces, eso es una injusticia, Sí. eso es discriminación y eso es desigualdad. Entonces, que hablemos aquí de niveles de empoderamiento es muy difícil si no atravesamos la realidad de la autonomía económica. Exactamente. Se tenía que decir. Y se dijo. Sí, en ese sentido, porque claro, ya hablaste de la crisis de 2014, luego llegó la de 2016, Largo. sí, porque además fueron como varios años de crisis, y quienes tuvimos eso en la espalda fuimos las mujeres, y me incluyo, nos incluyo, porque bueno, nos tocó la cola, y después de la cola ir a limpiar, y después ir a limpiar, irnos a la jornada laboral, no sé qué, o sea, como que todo lo que pasa, pero además de eso, ¿cómo esa crisis social y política que hemos estado viviendo durante los últimos años afecta la capacidad de ahorro y los ingresos de las mujeres venezolanas? Mira, parece mentira, Jennifer. Una de las preguntas que nosotras hacemos cuando estamos en los procesos de selección de participantes del programa de empoderamiento de WOMO es si estas mujeres tienen capacidades de ahorro. La mayoría responde que sí. No entiendo cómo, No. yo las admiro, les pregunto Que nos cómo expliquen hacen. cómo. No entiendo cómo, pero tienen capacidad de ahorro, porque aquí hay algo y una reflexión que hay que hacer y es muy importante. Basta que lleguemos a un momento de crisis para que tú sepas qué es lo mejor y qué es lo peor de cada quien. Y yo me siento muy orgullosa de ser mujer porque las mujeres siempre demostramos qué es lo mejor que tenemos y lo peor no se nos ve. Definitivamente no. Entonces son estas mujeres que tienen capacidad de ahorro y tú te preguntas, ¿cómo? Bueno, el famoso SAN. Sí. El famoso SAN, los famosos Los potes. bolsos. O sea, tú dices, ¿qué Claro. hace la gente jugando animalitos? Bueno, eso que juegan con los animalitos, si lo ganan lo reinvierten. Sí. Porque Las además, rifas. están las rifas, Ajá. están esas pequeñas cositas que venden que puede pasar de bisutería, lacito, el kit de útiles, el kit de cartuchera para cuando estás cerca de comenzar un año escolar. Y tú dices, bueno, ¿por qué se lo gastan? No, cuidado, que eso está en el ahorro, y está en ahorros en términos de activos y etcétera. Lo que sucede es que es muy informal. Y al no poderlo medir, es muy difícil sostener un debate público sobre estos temas. Pero tenemos información de que estas mujeres ahorran. Entonces tú me dices a mí, ¿cómo impacta esto en la capacidad de ahorro? Claramente negativo. Si nosotras hacemos un análisis solamente coyuntural y sociopolítico de lo que ha sucedido, el impacto puede ser negativo, pero la mujer ahorra. Entonces me demuestra su grado de responsabilidad como un perfil acreditante a la hora de solicitar créditos en la banca, Claro. como una persona responsable, productiva, alguien que yo como Estado invertiría muchísimo, porque sé que es un agente transformador de generación de actividad, que además tiene una siembra de una mujer productiva, es un ejemplo a seguir para su familia, para sus hijos. Y como te decía en un principio, basta que llegue una crisis para que tú sepas quiénes son los líderes y las lideresas aptos y aptas para atravesarla, y que hasta el más chiquito trabaja en un hogar. Sí, desafortunadamente. Y yo siento que las crisis que nosotros hemos atravesado en Venezuela, que nosotras hemos atravesado en Venezuela, nosotros, inserte ahí toda la pluralidad, nos ha demostrado lo mejor de cada quien. ¿Por qué? Porque el 2014 fue una, el 2015 fue otra, el 17 hubo otra, 18, 19, pero ven acá, y el apagón hay que contarlo. Sí. El apagón hay que contarlo, porque el apagón incluso nos hizo cuestionar los medios de cambio. Sí. ¿Verdad? Sí, donde en tenías ese que pasar momento, la tarjeta 3 veces, o sea, vamos a ver que aquí no se está mintiendo. Que en ese momento nos dolarizamos. Nos dolarizamos. Bueno, no sí pasa o la sí. tarjeta porque no hay luz, yo tengo unos dólares aquí guardados. Claro. Porque había que comprar comida. Tenías que comprar comida y los puntos no pasaban. Entonces, aquí que nadie se nos olvide que en el año 2019 tuvimos un apagón y en el 2020 entramos en la pandemia. Sí. Bueno, sí, que vinieron los emprendimientos, los locales chiquitos, las empanadas, los pequeños, el café, todo lo lindo, pero detrás de eso, ¿dónde está la cadena productiva? ¿Y sobre quién recae? ¿Sobre qué?
¿no? Y las historias que hay detrás de eso, porque hay una cosa aquí que ha pasado, que es así como una especie de coco, como el coco, que viene el coco, que viene el coco, y además es que impacta mucho en la familia venezolana, que es la migración. En todos estos años de crisis ha habido migración. Entonces, ¿cómo impacta esto en las capacidades de las mujeres? Mira, negativamente para su libertad, para su liberación femenina y para su autonomía económica, pero positivamente en las cifras de productividad, porque es que aquí nadie ha parado, y en el momento más crítico hasta el más chiquito trabajaba. En la época en que la gente comía sardina y yuca, quienes estaban al frente y quienes vendían, el que diera, y una mujer liderando la familia para que, para que el hogar no se viniera abajo. Claro. Entonces, ¿tenemos cifras de eso? Mira, la realidad es que no. La realidad es que no. Pero yo creo que hoy hay unas señales claras de que la fuerza laboral de mujeres de este país tiene la determinación de no tumbarse de brazos y que va a seguir pujando por salir adelante. Claro. Igual creo que no tenemos opción. Y yo creo que tampoco es que la buscamos, o sea, porque no nos queremos morir. Y no nos queremos ir. También. Y cuando nos vamos, entonces estamos mandando remesas para acá y estamos llevando la marca de lo venezolano y de las venezolanas por todo lo alto y ancho del mundo. Sí. Y eso también hay que reconocer. Exactamente. Hace un momento estábamos hablando y quería que lo retomáramos, porque luego como que se nos fue la conversación, de la informalidad del trabajo. ¿Sí? Ya ahorita lo comentabas, llevar redes sociales, trabajar en temas estéticos, la tarea dirigida, hacer guardería, todo esto es trabajo informal, con ciertas comodidades, pero también están las mujeres que tienen trabajo informal en la calle, ¿no? La que vende la fruta o la que alquila el teléfono, la buonería. ¿Cómo esto afecta no solamente la autonomía económica, porque si ahí hay como unos, sino físicamente a las mujeres? Bueno, imagínate, en un sistema donde no tenemos todas las protecciones garantizadas, afecta terriblemente en la salud y en la seguridad integral, me atrevo a decir, de las mujeres. Porque una cosa es sobrevivir en un contexto donde si tú no trabajas no comes, como te dicen hoy en los sectores populares, y otra es ver el más allá, donde no tienes garantía de jubilación, de pensión, de ningún tipo de seguro integral, y que además una persona que tiene que trabajar todo el día en la calle donde hace sus necesidades, por ejemplo, y a qué infecciones está expuesta, y el impacto que eso tiene psicológicamente, porque entonces empiezas a desarrollar unos complejos de todopoderosa que no son sostenibles, no lo son. Y yo creo que el pospandemia lo demostró. Muchas personas, familias enteras, hombres y mujeres, buscando terapia porque llega un momento en que no sabes cuál es el siguiente paso, porque sientes haberlo dado todo y lo que estabas era perdido como persona o perdida como mujer. Y entonces, en este tema de los trabajos informales, creo que hay una competencia muy violenta, porque no hay unas normas que rijan este mercado informal. Segundo, en su mayoría son mujeres y no es el único trabajo. Es decir, el trabajo informal de las mujeres es uno de tantos que ellas puedan tener entre los remunerados y los no remunerados. Y 3, las condiciones precarias en las que se desarrollan estos trabajos informales. Porque aun cuando tú estás vendiendo algo desde tu casa, no necesariamente están cubiertas todas las condiciones de salubridad o de empleo decente, como lo establece la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué? Porque si en tu casa el agua no llega con regularidad, ¿cómo es que tú, más allá de usar este recurso para abastecerte y vivir dignamente, además tendrás que emplearlo para trabajar? Porque tienes que producir, porque tienes que comprar alimentos para tu casa? O sea, al final hay una cadena de precondiciones que si no las desmembramos y las estudiamos y las incorporamos en nuestro análisis, jamás vamos a entender el problema de la autonomía económica de las mujeres y lo lejos que estamos aquí en Venezuela y las venezolanas de alcanzarlo. Sí, de hecho hay un informe de ONU Mujeres del año pasado que dice que para el 2030 el 8% de las mujeres en el mundo, o sea, el 8% de la población, que es una cantidad de mujeres importantes en el mundo, va a vivir con $2 al día. Y que además 1 de cada 10 mujeres vive en el mundo en pobreza extrema.
Creo que esa cuenta, Es una realidad. si la ponemos en Venezuela, se ajusta. Es que es una realidad, lo que sucede es que nos cuesta verle el rostro a esto Ujú. y hay que ir más allá del continente africano, donde sabemos que hay países de pobreza extrema, y sentarnos con detalle y honestidad y condición emocional propia para ver lo que nos está pasando en América Latina y el Caribe y en América del Sur, ¿sí? Donde en muchos de nuestros países se vuelven a ver cifras de pobreza extrema, se vuelven a ver casos que escapan de la realidad humana, de deterioro, de descomposición social, de deshumanización, El además. riesgo de la seguridad alimentaria, además. Era como una cosa que se había regularizado. Pero es que yo creo que aquí, hoy por hoy, en pleno año 2025, hay muchos temas que están en cuestionamiento. Lo que no está permitido es que nosotros nos cuestionemos negociar o negarnos la dignidad humana. Y ahí es donde yo siento que las mujeres terminan llevando la mayor carga, porque es que no solamente luchan por garantizarse la propia, sino la de su familia, ¿sí? Y ahí es donde no hay puesto una lupa, porque si de pronto, no como persona, yo quiero que lo trasciendan más allá del ejemplo que quiero acercar, o sea, de que quiero mostrar, pero es que si fuésemos Estado, invertiría todo para acelerar el avance de estas mujeres que son agentes de transformación, cambio y productividad para mi país, y no verlo como lo conversábamos antes de comenzar la grabación, que hay unas cifras oficiales de 1 millón o sea, más de 1,5 millones de empleos del sector formal e informal, porque el emprendimiento como tal es una herramienta para mitigar la situación económica, sí, no es la solución del trabajo informal. Hay una regularización del trabajo informal y esto se traduce en una cifra de 1.724.000 emprendedores y emprendedoras en todo el territorio nacional. De esta cifra total que la profesora Iris nos daba, el 64% son mujeres. O sea, si encima yo me encargo de estudiar a este medio millón y un poco más de mujeres en Venezuela, y me doy cuenta que además del emprendimiento y otros trabajos remunerados o no, yo invierto en la aceleración de su avance. Claro. ¿Y qué es el avance de una mujer hoy en día? Bueno, que tenga condiciones óptimas para el goce y la salud de su cuerpo, de su familia, que sea una mujer que tenga poder de decisión en cada espacio en el que hace vida pública. Cuando la mujer vota, participa, se moviliza, se asocia, levanta la voz, pide un derecho de palabra, exige, demanda, protesta. Y además una mujer que productiva debería ver la retribución de su esfuerzo. Pero si entendemos con todo lo que hemos conversado hoy, que mucho de lo que hoy hacen las mujeres en Venezuela, en América Latina, y nos importa es el caso venezolano, no es remunerado, ¿en dónde estamos? Y todo lo que vamos a tener que hacer, porque yo creo que aquí lo que no vale es que ahora qué hacemos. Yo creo que lo que siempre va a valer es la pregunta, ¿qué hacemos con esto que tenemos? Sí. Y nunca quedarnos de brazos cruzados, además. Sí. Me quedé pensando, ¿no? Cuando estabas hablando del tema del agua, entonces me vino a la mente la gestión menstrual. Bueno, no estamos hablando de higiene menstrual. Y a las compañeras, y a las mujeres que les toca trabajar en la calle haciendo buhonería, justo porque, claro, hace poco fue el Día de la Salud Menstrual y pensé, cuando nombraste el agua, dije, Dios mío. Sí, o sea, son todo un montón de condiciones terribles a las que nos toca enfrentarnos. Porque bueno, lo que dijiste hace rato, la que resuelve, la mujer venezolana es echada para adelante, la mujer venezolana... Es que te aseguro, Jennifer, que muchas de estas mujeres llegan a sus casas y ni se acuerdan si fueron al baño. Es una realidad. No lo miento, porque a nosotras nos ha pasado seguramente. En otro empleo, en otro espacio, en otras circunstancias. Mira, yo tuve la oportunidad de ser diputada por el circuito de Katia, el Junquito y la Pastora. Y hace ya 10 años que yo gané esa elección y estuve 5 años como parlamentaria. Y habían zonas en el Junquito que tenían 1 año sin agua. Sí. En una parroquia de Caracas, del Distrito Capital, ergo, para el resto de los estados del país, la burbuja, habían sectores con 1 año sin agua. Todavía. Y tú vas al Junquito, tú ves un montón de mujeres, ¿no? Y además mujeres como fuerza laboral, ¿sabes? Sí, sí. Desde la producción, el comercio, el traslado de productos, además, bueno, se da mucho la siembra, pero también hay mucho comercio de productos de primera necesidad, algo básico.
Y tú te preguntas, ¿cómo hacen, no? Si están en su pleno periodo, ¿cómo hacen? Y de pronto te pueden responder que ellas cuando lleguen a su casa resuelven, pero ¿qué impacto genera eso en la salud de las mujeres? Y además, ¿qué impacto eso genera en la salud de la sociedad? Porque lo que no estamos viendo es que lo que le pase a un individuo o a una mujer de nuestro entorno va a impactar en la sociedad, porque somos seres sociales. No hace falta ser muy empático o empática para darnos cuenta que mientras más seamos ajenos o ajenas a los problemas de alguien en este país, nos va a impactar tarde o temprano. Todo es una cadena de sincronicidad. Absolutamente. Y encima, sobre esa cadena, las mujeres están echando para adelante. Sí, y pensaba también como esto, bueno, el salario de este país. Salario sin bono no es salario. Es una realidad. O sea, salario sin bono no es salario porque es que sin el bono no te alcanza. No, sin el bono son dos sin el bono no llega, o sea, sin el bono, el salario es para que tú salgas de tu casa a montarte en un autobús. Y te devuelvan. Y casi, sí. Porque si te tocan las rutas suburbanas no es lo mismo. No tanto. Eso es una realidad también. Entonces, claro, pensando, hablamos de la economía informal, la buonería, no sé qué, pero estos trabajos institucionales, nuestros trabajos en tiendas. Una enfermera, Jennifer. Exactamente. Y ahí está el salario simbólico. Yo pienso a veces, y discúlpame que te interrumpa, el miedo que debe sentir una enfermera. De enfermarse. Porque cuando tiene que ver la lista de insumos que necesitan sus pacientes para poder ser atendidos o atendidas, y darse cuenta que con su salario no pudiera cubrirlo, eso da mucho miedo. Y además, claro, se mueve y conoce un montón de gente, pero personal de salud ha tenido como que, bueno, llevo el bombillo porque no hay bombillo en la claro, sala. y traje papel sanitario de mi casa. Me llevo de mi casa porque, bueno, el baño no tiene, o gestionar el tema de llevar cosas a las instituciones públicas, hospitales, en las escuelas. Pero pensar, claro, estas personas dependen, estas mujeres dependen, porque además estos trabajos son trabajos que hacen las mujeres, el de las escuelas, en los hospitales, los trabajos que estás nombrando hace un momento. Entonces, claro, no existe el salario en este país, desapareció, ahora son bonos, pero no todo el mundo goza de esos bonos. No. Puede que sea una mayoría, pero no todo el mundo. Y ahí donde tú no ves al resto, es precisamente porque ese resto está distribuido, difuminado, perdido, ahí regadito en este montón de trabajos informales que pueden haber, remotos, reconocidos, bien remunerados o no remunerados, pero lo que sí es cierto es que en toda esa población, en todo ese universo poblacional, las mujeres estamos en 3 y 2 del peor tablero del juego. O en el sector económico remunerado peor pagado, o en el sector no remunerado. Y esa no puede seguir siendo una opción para las mujeres. Entonces yo creo que aquí lo que vendría es en pensar, por supuesto, en estrategias y en políticas públicas orientadas a ese avance, pero que además no pueden ser meramente simbólicas, porque ahí podemos comprender de corazón y por un sentimiento nacional que nos une de venezolanidad, de que amamos a la mujer venezolana y qué mejor labor que reconocerle. Mira, yo te agradezco el punto en el cuadro de honor, me hace muy feliz, pero por ahorita, para yo poder ser una persona plena, que eso es mucho más importante que el rato feliz que me da el reconocimiento, requiero estabilidad. Cuando tú le tocas hoy la puerta a alguien en un sector popular y dice, no, mire que le vengo a traer un mensaje, vengas de donde venga, lo primero que te responde esa persona es, mire, si yo no trabajo no como, seguido de un cierre de puerta en la cara, fin. En muchos casos. Entonces, bueno, ahí tú empiezas a hablar del país y de los retos y tal, no sé qué. Mira, lo cierto es que, uno, necesitamos incorporar a los hombres en tareas de cuidado. Absolutamente. Sabemos que hay quienes lo hacen y es muy bonito además reconocerlos en los círculos cercanos. A mí me pasa, yo tengo unos amigos increíbles y unos padres extraordinarios y yo me siento muy feliz de tenerlos en mi vida, pero esa es la excepción, eso no es la regla. Y al no ser la regla es un reto, es un trabajo que hay que hacer.
Ahí también hay un tema no menos importante y es que las normas sociales de género siguen siendo la espada de Damocles para cualquier grupo vulnerable en este país y en cualquier parte de América Latina y el resto del mundo. Entonces las normas sociales de género son las que aplican de que no, bueno, mira, las mujeres para tareas de cuidado. Yo ser cuidador, bueno, ver enfermeros recientemente se celebra y se respeta, pero no es la regla. Y el tema es cómo convertimos lo que es una excepción en regla, porque si no esa excepción es un privilegio. Y si se queda en privilegio, nosotros seguimos reproduciendo la discriminación. Absolutamente. Entonces yo creo que otro de los temas no menos importantes es la necesidad desde que las políticas públicas orientadas a la educación y a la preparación de los niños, niñas y adolescentes incorporen la necesidad de incorporar a las mujeres en el mercado laboral sin que se viole su tiempo de ocio, sin que empecemos a justificar como una hazaña y una heroicidad de que las mujeres estén todo el día dedicadas a una productividad remunerada y no remunerada y que encima, bueno, los niñitos están sanos y van al colegio porque al final esas mujeres se van a ver reflejadas en tasas de mortalidad, en mujeres enfermas, en mujeres con discapacidad y en mujeres que vamos a tener que cuidar. ¿Y quién las va a cuidar? La pregunta del millón que se vino a poner en boga desde el año pasado. ¿Quién cuida a las que cuidan? Y si nosotros y nosotras no vemos eso hoy como un tema de Estado y de responsabilidad social, va a ser un gran problema en el futuro. Además, que la lógica de la redistribución, ¿en dónde se ve? Cuando hoy la mujer tiene pésimas condiciones de vida. Pésimas. Porque si hoy de la población de gerentes ejecutivos, de gerentes y gerentes ejecutivos de las empresas, sigue siendo en su gran mayoría de ejercicio masculino, me guste o no me guste, la brecha salarial existe y la brecha laboral también existe. Porque cuando a mí me toca sumar y dividir, me doy cuenta que la mujer gana menos del 17% de lo que ganan los hombres en los mismos cargos. ¿Y por qué? Porque siguen habiendo 5 hombres más que la mujer que está ahí. Entonces a mí de nada me sirve promover que yo tenga a la primera gerente ejecutiva de tal transnacional, si esa es una excepción y no la regla. Si nosotros como país y nosotras como mujeres no logramos transformar estas excepciones, estos inéditos, estas primeras carátulas de revista en realidades y en normas, seguiremos viendo eso así como un privilegio, como una excepción, como la noticia, pero además seguiremos en este estado de discriminación, de desigualdad, de pobreza, y además de pobreza estructural, porque no hay ninguna promesa clara sobre las próximas generaciones y sobre las mujeres que están en plena etapa de crecimiento. ¿Cuál es la apuesta hoy que puede hacer una joven de 11 años sobre una carrera pública? Ninguna. Y es que además la idea de estudiantes de bachillerato es me gradúo y me voy. ¿Y por qué la industria de la estética es tan competitiva en Venezuela? Porque es un dinero fácil. Bueno, porque para una niña hoy resolverse puede estar a punto de graduarse del colegio, pero si hace un taller en lo que sea, en cejas, pestañas o en uñas, puede ir a trabajarlo y lo va a hacer tranquilamente, porque por encima de eso hay una necesidad, y es una necesidad de hambre, de sustento de hogar. Y lo estamos viendo como una normalidad. Claro, entonces, esto que no debería ser una normalidad, debería ser una excepción que se pueda neutralizar y empecemos a normalizar el hecho de aquellas que sí logran ser parte de la movilidad social, que sí logran llegar a la universidad, que sí logran graduarse a pesar de las condiciones de vida y que la carrera que estudian permite que se inserten en el mercado laboral. Exactamente, pero en la situación en la que estamos... No existe, no es real, no pasa. Y que si sacas la cuenta es como voy a estar 5 años en la universidad, voy a estudiar y voy a sacar una carrera y no sé qué, y la persona que hace uñas va a ganar más dinero. Y termina haciendo decisiones como dijiste, económicas, de hambre, claro. Decisiones para cubrir necesidades básicas. Por eso te preguntaba hace rato lo del ahorro, ¿no? Que hay unas excepciones con el tema del ahorro, porque aquí trabajamos para comer la mayoría del tiempo. Eso es algo curioso, fíjate tú. Porque mujer venezolana se hace las uñas, las que van y las que no. Cuentan como si se fueran a hacer las uñas porque a todas nos ven las uñas. Y pido perdón por los estereotipos, pero es como algo parte de la realidad. Cuando tú vas hoy a un salón de belleza, esas mujeres están en un SAM.
y tú estás ahí Ujú. y ellas están hablando del SAN. Sí, ¿Para qué es ese SAN? Para cubrir lo que el Estado no te cubre, para completar el mes. porque tú no te estás pagando seguro. Y hoy, ¿quién tiene, o sea, quién se atreve a enfermarse hoy sin un seguro en este país? Porque no tienes un medio de transporte. Ujú. Y hoy, ¿cuántas familias venezolanas necesitan tener una moto? Porque es una necesidad. Absolutamente, sí, ya la moto no. Ahorita empiezan los SAN a activarse otra vez porque es que en agosto, en julio, agosto viene la inscripción del colegio Ya y en empezaron. septiembre la compra de útiles. Ya empezaron. Ah, hay unas capacidades de ahorro, pasa es que no es Sí. en el banco, entonces no tienes cómo demostrarlo, Exacto. pero es a través de estos Estos mecanismos, ¿no? mecanismos que además son colaborativos. Entonces, son comunales de, si bueno, reflexiono, organizamos, claro. al final, Jennifer, no es que la joven que trabaje como manicurista hoy en día, yo la vea como alguien que gana más que yo, Ujú. es que aprenda a verla como alguien que a pesar de que gana más que yo, no necesariamente es más autónoma económicamente que yo. Ok, entiendo. Porque ese es un trabajo que tiene que suplir toda una cadena que deberíamos tener garantizada y no lo está. No está. Como la salud, como el acceso a los servicios, como la igualdad de oportunidades. Y ahí es donde está nuestra el lucha. ocio. Y ahí es donde tenemos que Sí. literalmente alzar la voz y Ok. unirnos como mujeres para que esto se detenga. Sí, Y que es deje lo de ser que- un ejercicio de esclavitud. Sí, pero porque era lo que te decía, claro. Entonces, estas capacidades de ahorro son para cubrir necesidades que no podemos cubrir con el salario que tenemos. Pero no ahorramos para, me quiero ir de viaje. O me quiero ir, no sé, o me quiero comprar esta Cachea. cosa, o me. ¿Sí? Full cachea hoy para Ahora, todo. sí. Ahora es cachea, pero tú Bendito estás Dios. ahorrando para pagar cachea. Mira, no conocía que Para existía pagar cachea. el mercado con cachea, porque es lo que te digo. Entonces, Claro. no ahorramos, no sé, como nuestros papás o como nuestros abuelos. Ese Bueno, ocio que tiene que dejar de ser visto como vagancia, sino Ujú. como ocio real, Ujú. ¿no? Entonces, ¿por qué te menciono el tema de cachea? Porque vino como anillo al dedo para muchas mujeres que están en el sector informal. Entonces, claro, que dicen ellas, todo con cachea. Pero, si no me equivoco, en la última reunión de emprendedores y emprendedoras premium, excelentes, que lo han logrado del país, Ujú. decían que las primeras que pagan sus créditos son las mujeres. Cumplen Claro. con el deber del pago crediticio, pero además ahorran. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Cómo lo hacen? Entonces veamos cuántos trabajos tienen esas mujeres. Sí. Pero más que eso, veamos cuántas horas duermen. Creo que me importaría más. Sí. Como mujer Ujú. y como alguien que quiere un futuro mejor ¿Cuánto para tiempo todas tienes nosotras. de autocuidado y de descanso? Sí. Para cerrar, me encanta. Esta conversación me tiene. No, ¿y qué segundo episodio? Bueno, ya nombraste como varias estrategias. Entonces, para no redundar, cuéntanos un poquito sobre WOM. Gracias. Fíjate tú, la casa siempre cuesta hablar más de uno mismo. WOMU crece con la necesidad de que las mujeres que están en espacios de toma de decisión conecten con ese poder de mujeres y en el ejercicio de liderar en momentos de crisis, ¿no? Con ese poder de diálogo, de entendimiento, de comprensión. WOMU crece en pandemia. Ujú. Nosotras lanzamos nuestro primer programa formativo antes de que se decretara aquí la COVID y eso nos permitió remontarnos en metodologías de formación que nos permitió en el 2020 llegar a 100 mujeres de Caracas. Hoy hemos tenido un alcance de más de 500 mujeres. Qué bueno. Somos una escuelita, pero también somos un espacio de encuentro. Bien. ¿Y qué hacemos en WOMO? Abordamos temas de agenda actual con perspectiva de género. Ubicamos mujeres con poder de incidencia, es decir, de influencia, de liderazgo, de poder de decisión de todos los sectores económico, político, social, del conocimiento, universidades, comunitario, para que tengan la perspectiva de género. Porque creo que el gran reto que tenemos todas las mujeres que hacemos vida pública o privada en este país y en este mundo es que entendamos que lo personal es político y que cuando eso es así, la demanda no es otra que entender que estamos llamadas a transformar la realidad que vivimos. Y poco nos va a servir seguir teniendo mujeres lográndolo todo en revistas Forbes y en premios y en premio Nobel y no sé qué, y el top 5 de mujeres que lo hicieron bien en el 2024, si esto sigue siendo la excepción y no la regla. Entonces es uno de los grandes lemas de WOMU, ¿no? Construyendo un femenino, dejemos de ser la excepción para ser la regla, va por todas y que ninguna se quede atrás.
Porque si esas mujeres que tienen poder, que pueden decidir sobre sus recursos, sobre sus cuerpos, sobre su derecho a elegir en lo público, no lo hacen con perspectiva de género, nosotras seguiremos en el mismo estado de caos y de discriminación que estamos viviendo, y sentimos que desde WOMU cada día que nosotras atendemos, transformamos, vemos una clase y la impartimos con todas nuestras participantes, es cada día que aportamos un grano de arena a la causa feminista y por la igualdad. Qué bonito trabajo hace WOMU. Y vamos a seguir ahí. Gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos de esta manera. Gracias, Marialbe, por acompañarnos y nos vemos en un próximo ABC Live. Y si quieren un segundo episodio, nos escriben ahí en los comentarios. Por favor. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En ABESA ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. ABESA brinda un espacio seguro, pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @ABESAONG. ABESA, por una sexualidad responsable, libre y plena.